No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas de Cristovisión. Bienvenidos a este programa Nuestro pan de cada día, que lo vamos a llevar a ustedes desde aquí, desde la sede de la Catedral Castrense de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. A mis espaldas está aquí la Iglesia Catedral Castrense, la iglesia de todos los militares del país. Está aquí en el Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Y desde aquí para ustedes llevarles el mensaje de la palabra de Dios, ya iniciando este mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Y todo el mes vamos a estar con ese tema, el tema que somos misioneros. Cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como verdaderos cristianos, tenemos que adoptar y tener la actitud del discípulo misionero. Eso es lo más importante. Hoy viernes 4 de octubre tenemos también una fiesta muy bonita, la fiesta de San Francisco de Asís, el gran patrono de la paz, el que fue el misionero de la paz. Y para nosotros en la iglesia castrense es el patrono de los ingenieros militares. Entonces, con esos datos vamos a iniciar este pan de cada día. Los invito para que tomen el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer del verso 13 al verso 16. Repito, Evangelio según San Lucas 10, 13, 16. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio serán menos severos para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que será encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios sin forzarla, ¿no? El mensaje en el tono misionero. Entonces miren lo que dice el Señor Jesús. Fue a unas ciudades, porque Él iba de aldea en aldea predicando. Y en esas ciudades no lo recibieron. Hay que escuchar eso bien, ¿no? Entonces Jesús dice, miren, si en otras partes que no se llaman ellos judíos me hubieran escuchado, ellos se hubieran convertido. Y ustedes, que son judíos, que conocen la palabra, ustedes me están escuchando y no quieren cambiar. Ese mensaje es para nosotros hoy. Miren, ustedes y yo como cristianos estamos escuchando su palabra, la palabra de Cristo constantemente. Es una realidad, la escuchamos de una forma o de otra. ¿Y dónde está nuestro cambio? De verdad, nuestro cambio de vida. Y uno a veces escucha a otras personas que acaban de recibir el mensaje de Cristo, inmediatamente cambian su vida, su situación de vida, su actitud en la vida. Y Jesús es claro. Miren, el que a ustedes los escucha, me está escuchando a mí. La persona que escucha a un misionero lo está escuchando a él. Y la persona que lo escucha a él, escucha al Padre que lo ha enviado. De esa manera pone como esa jerarquía de palabra. Jesús lo está diciendo. Lo primero es la palabra de Dios Padre, que es una palabra llena de amor. Luego viene a Jesús, el Hijo de Dios, palabra eterna del Padre, que es una palabra de redención. Y luego venimos nosotros, los cuales, motivados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, recibimos una palabra que santifica, la palabra de santificación, una palabra de amor del Padre, una palabra redentora del Hijo y una palabra santificadora por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero esa jerarquía o esa línea, digámoslo así, se corta cuando ustedes
y yo rechazamos la palabra. Cuando dejamos de oír a alguien que nos habla la palabra de Dios, estamos dejando de oír a Jesús, el Hijo, y estamos dejando de oír a Dios Padre. Quien a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al que me ha enviado. Esa es la palabra del Evangelio, es la palabra de Jesús. Es palabra que se anuncia y palabra que debe ser escuchada. ¿Cómo se hace este proceso? Pues a través de la misión. Pero les decía yo que sin forzar la palabra debemos llegar allá, a misión. Estamos en el mes extraordinario de la misión. Un mes muy especial en ese sentido de palabra. Es la palabra de Dios la que vivifica. Y cómo nosotros conocemos a Dios, cómo nosotros conocemos al Hijo y cómo nosotros conocemos el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Es aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, donde se nos habla de esto. Por eso, lo he repetido muchas veces, este programa Nuestro Pan de Cada Día es clave en el sentido de edificarnos en la palabra, como pan y como un pan cotidiano. Sí, le pedimos al Señor en el Padre Nuestro que no falte el pan de cada día y nosotros hacemos referencia inmediatamente al pan material. Pero Jesús, en otra parte de la palabra de Dios, nos dice que no solo de pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Acaso no tiene nombre? Claro, es Jesús el Cristo, Jesús el Señor, Jesús el Salvador. Miremos nosotros, o recordemos ese prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y de manera muy clara el evangelista, inspirado por Dios, escribe: no había nada en el principio, y solo estaba la palabra, solo la palabra. Y la palabra era Dios y estaba en Dios, y por medio de esa palabra se hizo todo. Y luego llega en el versículo 14 de ese capítulo 1 y dice: y esa palabra, que era Dios, que estaba en Dios, y por la cual se hizo todo, esa palabra se hizo carne, se encarnó, se hizo carne, naciendo en las entrañas de una virgen, María, una jovencita de Nazaret. Y empezó toda esa historia de Dios en medio de nosotros, el Dios con nosotros. Entonces, ese Jesús, palabra eterna del Padre, palabra encarnada en el seno de María, ese Jesús es el que nos está diciendo hoy: miren, el que me escucha a mí, está escuchando al que me ha enviado. El que me recibe a mí, está recibiendo al que me ha enviado. Pero el que me rechaza mi palabra, o me rechaza a mí, está rechazando al que me ha enviado. ¿Qué más queremos nosotros entender entonces? Deberíamos inmediatamente correr a buscar la palabra de Dios y refugiarnos en ella. Refugiarnos en ella, primero. Y luego correr, de nuevo correr hacia los otros y hablarles de ella. Esa es la actitud del misionero. El misionero primero escucha. Claro, tiene que llenarse de. Por eso se hace discípulo, se hace seguidor y acoge a Cristo como su maestro y quiere seguirlo. Es lo primero. Luego ese discípulo que está siguiendo a Cristo, que lo ha recibido en sí mismo, en su corazón, en su vida, se dispone a llevarlo a otras personas, a anunciarlo. El mensaje es tan grande que no puede quedarse en sí mismo, tiene que salir. Es lo que hizo Dios, lo que nosotros creemos de Dios. Una vez un niño le preguntó al Papa Francisco que Dios de dónde había salido, o Dios cómo había creado el mundo, o quién había creado a Dios mismo. Le preguntó eso al Papa Francisco, y el Papa Francisco le dijo: mire, primero es Dios, lleno de amor infinito. Primero Dios, lleno de amor infinito. Y ese Dios tenía tanto amor que el amor se desbordó. Y ahí fue donde salimos nosotros. La creación entera, el ser humano, es el desbordarse del amor de Dios.
que no podía contenerse en sí mismo. Y ahí es donde sale el Hijo, y ahí es donde brota el Espíritu de Dios. Brotan de allí, del amor que se desborda del mismo Dios que es Padre. Entonces, usted y yo, como misioneros, tenemos que llenarnos de esa palabra, desbordarnos de ella. Y al desbordarnos, inmediatamente nos vamos hacia otros. Y le llevamos el mensaje de salvación. Eso es un misionero. Es el que habla de Dios, pero desde sí mismo, desde dentro de sí mismo. No está hablando de un tercero. Vengo a hablarles de ese. No. Vengo a hablarles de lo que ese hizo en mi vida. Vengo a hablarles desde mi propia vida. Y empieza a hablarles de Jesús. Empieza a hablarles del amor del Padre. Empieza a hablarles del Hijo Redentor y del Espíritu Santo que santifica. Eso es lo que hacemos nosotros. Es lo que hacemos nosotros, no lo digo como cura, no. Lo que hacemos todos nosotros los bautizados. Usted y yo tenemos que hacer eso. Entonces pongámonos las pilas. Miren, ahora todo lo que hagamos en este mes misionero va a ser eso. Llenarnos de la palabra de Dios para poder desbordarla en otros. Que se desborde en nosotros mismos y llegue a otros. Un verdadero torrencial de palabra. Hagámoslo. Lo vamos a escuchar en las iglesias, lo vamos a escuchar en las emisoras cristianas, lo vamos a escuchar durante todo el mes misionero acá en el canal Cristovisión. Entonces comentémoslo en nuestras propias casas. Hagámoslo de verdad. Cada uno de nosotros. Pongámosle vida a esto, pongámosle sentimiento a esto. Palabra eterna del Padre. El que a ustedes escucha, me está escuchando a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al que me ha enviado. Vamos a dejar allí. Vuelvo a retomar lo que les dije al principio. El Papa Francisco nos ha convocado para que el mes de octubre sea un mes misionero extraordinario. ¿Qué va a tener de extraordinario? Que todos nosotros tenemos que ser misioneros. ¿Qué va a tener más de extraordinario? Que todos los que vayamos a misa durante estos domingos, recemos el credo, hagamos nuestro acto de fe, nos confesemos y comulguemos en la misa, vamos a ganar una indulgencia muy especial. Eso fue lo que dijo el Papa Francisco. Pueden buscar en Google, allí en Internet, pueden buscar mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Y allí está esto que acabo de comentarles. Jornada Mundial para las Misiones, Jornada Mundial, que es durante todo este mes de octubre. El próximo domingo, ahora, pasado mañana, se inicia el Sínodo de la Amazonía. El Papa Francisco con todos los obispos de varios países que les toca la Amazonía, entre ellos Colombia. Entonces, el próximo domingo va a empezar. Y por el canal Cristovisión vamos a enviar unos datos importantes allí, unas transmisiones de este sínodo. Entonces, para que estén pendientes. Y el próximo 7 es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Por eso también en octubre es el mes que llamamos nosotros del Santo Rosario. Entonces, qué rico sería reunirnos en familia, rezar el Santo Rosario con una intención, la intención de las misiones y la intención de la Amazonía. Y por favor, no olviden la intención de todos estos militares que se reúnen siempre aquí, en esta su iglesia catedral. El Señor los bendiga a ustedes, bendiga a cada una de sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.